Que está de 20 años. Bueno, ahora no se me oye. Vale. Vale. Continuamos con la fiesta solidaria por Radio Televisión del Pueblo, gracias a Sillas contra el Hambre y colaboradores tan fantásticas como yo misma. Y ahora tenemos un breve pero emotivo recital de poesía. Digo emotivo porque, bueno, yo soy muchas cosas, pero no soy poetisa. Poeta. Lo es nuestra compañera Lola Pérez, y que la conocéis y la queréis todos, y me ha pedido, para mí es un honor, recitar una poesía suya delante de ella. Mentira, que me la has quitado. No, ella, a ti no se te oye tanto, no se te oye tanto. Con lo bonito que está quedando el momento, de verdad, Lola. Ahora hablamos tú y yo. Bueno, voy a seguir poniendo corazón, ¿vale, cariño? Así que voy a intentar hacerlo. Sí, yo soy una mezcla entre activista, humorista y pato valemos. Así que voy a intentar leerla todo lo mejor posible, y luego daremos paso a Emily, que ya que está aquí disfrutaremos de él si él quiere. Se lo estoy proponiendo así en público para que no pueda decir que no. Y luego continuaremos con magia, que ya tenemos aquí al mago Chester para cuando yo acabe. Así que nada, llega el momento de la poesía de Lola Pérez, Los tsunamis de la tierra. Políticos de la tierra, que vivís adormecidos, neoliberales, usuras, despertar de la locura en la que estáis metidos. ¿Qué le ha movido a la tierra a destruir tus sonrisas? Llorando están los cerezos y la brisa les lastima. No entendemos lo que pasa, y pasa que no entendemos, y es por eso que nos pasa. ¿Y por qué no comprendemos? Amenazamos su vientre y preñada anda la tierra. No tolera que seamos ingratos con su cosecha. Y hoy nos verterá sus quejas y nos paga con esa misma moneda. Reciclando va la vida. No se para ni un momento. No le comas la partida. Se convierte en excremento. Y por mucho que ahora quieras, el daño ya está hecho. Paremos todos los carros. Dediquemos un instante a pensar muy fuertemente que lo que hoy pasa a otros nos revertirá a todos, seguro y sin solución. Lo escribí hace muchos años, pero está de actualidad. Hace 10 años por lo menos que lo escribí, está de actualidad auténtica. El día de mañana comeremos el cemento que nos dan para el turismo. Gracias por todo. Tú siéntete libre. Era un camp minat, un camp... Sí, hay que ver. Era un camp minat de poesia, i a cada pas l'emoció, plam, que ella m'esclatés al cor. Amigues i amics del sistema solar atrevit, l'any 2080 serà molt emocionant i haurem de vindre ací, haurem de quedar per celebrar que en una reunió que es va fer a Xup
Júpiter amb les presidentes de tots els planetes del sistema solar es va acordar que les fronteres de tot l'univers desapareixen totalment. I una anècdota, a l'any 2100 una xiqueta i un xiquet estan en classe i la xiqueta pregunta: mestra, quina és aquesta paraula tan estranya que es diu frontera i aquesta que es diu immigrant? I la vida, per tant, serà emocionant pel sistema solar, plim plam. Moltes gràcies. Y antes de pasar al mago Chester, tenemos un poeta más. Otro que para todo vale y lo vale muy bien. Adelante, Gus. Creo que alguns... Crec que alguns me l'heu escoltat, però els que no, pues pa tots. Diu: ¿por qué sentirse inferior? ¿Por el color de piel? Busca el color del sentimiento y ahora piensa que el racismo es una enfermedad del alma y que no existe un arma más peligrosa que la palabra. Si se utiliza para menospreciar, año tras año violencia y maltratos cada vez más. Año tras año es mayor la hipocresía y discriminación. Que nadie en la vida te haga sentirte inferior. Para abrir la mente, nunca es tarde. Mantente sonriente, aprende a levantarte. Que esos zapatos que compraste esta tarde los hizo hace un mes un niño asiático mientras moría de hambre. No hay fronteras entre los humanos. Hoy es el día en que nos unamos y cojamos de las manos. Aprende a respetar y valorar la humanidad. Sueño con despertar en un mundo que solo exista paz. Y no hay colores, ni razas, ni religión, ni mares, ni fronteras, ni el nombre de una nación que nos divida. Somos humanos viviendo la vida, buscando el porvenir por la familia, y aún así nos discriminan. Nos tratan como un tipo de animal por la forma en que vestimos, por el estatus social, ignorando que aquí somos como hermanos. Reímos y lloramos, y como humano al prójimo ayudamos. Le damos gracias a Dios aunque el nombre es diferente. Todos queremos amor y por tanto ni la gente ni la orientación sexual. Los derechos por igual, de ser libres y podernos expresar. Yo pido paz para esta tierra. Digamos basta ya de tanta guerra, que los inocentes son los que se entierran. Pero el cambio es ahora, que juntos nos podemos expresar. No me importa el color, juntos vamos a luchar. Y miro hacia el exterior, ni un solo color, ni un matiz, ni un tono a mi alrededor. Todo en el mismo son, como en un do mayor. Todo en un gris tan apagado que me da terror. No conocemos más. ¿Quién sabe ver el sol? ¿Quién puede degustar la vida si no sabe qué es sabor? Con tanto griterío nadie escucha su interior. Con tanto blanco y negro nadie sabe ver color. No somos clones, tú y yo no somos igual. Cada uno somos una obra de arte natural. Cada uno un color, cada uno un sabor, cada uno un tono único y nadie es mejor. Educados para hacernos a todos igual, rechazar que cada uno de nosotros es real. Cada persona es única y es así. La mayor obra de arte la tienes dentro de ti. Sí, pero eso es de más tarde, eso es para la actuación del evento. Ah, vale, vale, sí. No. No, Ana, que venga, sí, Ale, porque te he visto. Aquí que no se mueva nadie, que os saco al escenario, que todos valemos para algo. Mira dónde me llega el micrófono de Gus. Todos iguales, dice. Vale, porque la compañera Ana le hacía ilusión acompañar. Esto iba a ir luego para la noche, pero... La noche Ana no estará. Pero nos gusta que sea participativo, que todos sumemos, que todos aportemos y que todos seamos aparte de estar. Así que cambiamos un poco el orden y así la compañera puede aportar su granito de arena. Vale, todo vuestro. Gus y Ana. Hostia, que no puedo. Sí. Vale. Ta.
conspiradores y aquiescencia de esta sociedad. La gente solo quiere poder volver a comprar. Hoy la conciencia y dignidad forzadas a callar porque el grueso social prefiere distraerse y no mirar. Por procedencia se nos trata cual ganado y en la barra del bar alguna vez lo has criticado. Pero aún no he visto dar ni un solo paso por parar la violación de los derechos humanos. Todo firmado y sellado con concertinas, que en el estrecho se están dejando la vida. Y a los que llegan no les dan ni una salida, que aquí del trabajo sucio se encarga la policía. Más de 100 años criminal colonialismo. Luego a robarles, llámalo capitalismo. Vamos a ver si nos dejamos de eufemismos. ¿Cómo podéis decir que en esta España no hay racismo, cautividad forzada, secuestro de Estado? Que al migrante cual animal están tratando de una sociedad que actúa si no te fíes. Aquí no habrá dignidad mientras existan los CIES. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Estoy aprendiendo. Ya. Gracias. El cierre de los CIES. Cuando lo queremos, ya. Muy bien. Perdón, esta. La misma clase obrera. Ahí. Nativa o extranjera. La misma clase obrera. Y ahora sí, con todos ustedes, aunque se tendrá que preparar, no lo sé, ni le he preguntado. Aquí vamos así. Aquí. ¿Te tienes que preparar? Un poquito, vale, pues así. Nada, hablamos un poquito mientras os puedo pintar las uñas con la bandera palestina, taller improvisado también con todo el arte. En la mesa mía, mientras el mago Chester se prepara.